Vamos a dar inicio al tercer encuentro sincrónico de filosofía de la administración. Como breve repaso, comenzando el curso nos dimos cuenta del origen de la filosofía, porque es una forma de conocimiento que va enmarcada a la producción de ciencia por la búsqueda constante de tener un conocimiento que pueda ser contrastado con la verdad y con la realidad donde nos encontramos. En el segundo encuentro vimos el desarrollo de qué es filosofía de la ciencia, cuáles son los elementos necesarios para que cada una de las cosas que nosotros realicemos tengan un fundamento epistemológico o que pueda ser verdad o por lo menos pueda mantenerse en el tiempo por medio de sus conclusiones, las cuales no van a ser por medio de opinión, sino por conocimientos objetivos y objetivables dentro de lo que es la realidad. Vimos el falsacionismo, que no es necesario que la ciencia compruebe que es verdad, sino que logremos contrarrestar esos postulados que plantea desde el punto de vista de entenderlo como algo que le falta profundidad en su conocimiento y por tanto podemos debatir. ¿Sí? Cuando buscamos la filosofía de las ciencias en el área que sea, en este caso en la administración, buscamos de que las teorías, los postulados y todo lo que se realiza vaya en orden a la verdad. Si esta no va en orden a la verdad, debemos comprobar esa forma de pensar y llevarlo, por tanto, al conocimiento y conclusiones contrarias de ser preciso para demostrar por qué esa teoría o esa ciencia presenta ciertas dificultades y por eso planteamos nuevos postulados. Ahora bien, es importante cuando hacemos ciencia tener claro esto, y es un esquema general de lo que ustedes van a tener siempre o deberían tener siempre presente al momento de realizar una investigación, de tomar un artículo o cualquier cosa que ustedes vayan a realizar dentro del mundo del conocimiento. Y existe que el tipo de conocimiento solamente se limita en dos. Podemos ver mil y una teoría y al final siempre se va a estar circunscrita en alguno de estos dos aspectos. Si no es científico o si realmente ese conocimiento es científico. Cuando no es científico es técnico-práctico. Por lo general esos conocimientos se caracterizan en el ámbito religioso. ¿Por qué? Porque es un dogma. Un dogma es una verdad que no permite ser refutada. El no científico también es el conocimiento artístico, porque la belleza es relativa a mi perspectiva, es estética y como tal, pues para lo que a mí puede parecer bello, para otra persona puede parecer sin sentido. Por eso hay personas que viven mirando la naturaleza y encuentran en ella diversidad de experiencias y otras personas pueden ir a un centro cerrado como son los museos y ver cuadros sobre la naturaleza o cuadros sobre cualquier aspecto ahí, tienen su gusto. Entonces, por tanto, no son conocimientos científicos porque no lo podemos objetivar, sino solamente podemos tener una perspectiva de lo que estamos viendo. El mítico, como vimos anteriormente, el mito no es una mentira, sino es una manera de que nos han llegado ciertas culturas. Todas las religiones, como les planteó en el primer encuentro, pues tienen dos características fundamentales, como son el mito y el rito. El mito es todo el libro, todo aquello que está por escrito o que se ha transmitido y, por tanto, es subjetiva. Por eso es que no hay ninguna religión que sea verdadera sobre otra, ¿sí? Todas son verdaderas para la persona que las va viviendo. El conocimiento filosófico no entra dentro del meramente científico, porque no buscamos comprobar todo en la realidad, como pasa con las matemáticas en muchos casos, sino que son cosas abstractas que nosotros podemos llevar al conocimiento y comprobarlo adecuando lo que nosotros pensamos con lo que vemos en la realidad. ¿Por qué no es científico? Porque estos son anteriores al conocimiento científico y también contemporáneos, es decir, puede ser que se dé primero el arte y luego la ciencia del arte. No vamos a decir que la parte artística no tenga su ciencia, pero primero se da la contemplación para luego llegar a lo que sería como tal ciencia. En ese primer paso siempre se encuentran esto. Conviven entre todos, no hay ningún problema. Mientras el conocimiento que es no científico puede vivir. Yo puedo estar aquí sentado con otra persona que piense totalmente diferente y con otras personas que lo vean diferente y hablar todos y podernos entender, sin llegar a decir que alguno de esos conocimientos tiene mayor o menor certeza en relación a los otros, pues no estamos utilizando ningún parámetro para llegar a esa conclusión.
y tiene sus propias características, formulación de preguntas y respuestas específicas. Siempre, por lo general, las preguntas que se hacen están orientadas a tener la respuesta que esperamos. Por eso es que es algo que viene muy relacionado con nuestra manera de ver el mundo, ideas políticas, ideas religiosas, ideas artísticas, es decir, todas esas que, cómo criar los hijos, cómo hacer una familia, cómo vivir la vida, son cosas que no llegan al aspecto científico porque son perspectivas muy personales que nosotros, con los que nosotros le vamos dando sentido a, lo que, a nuestra vida. Y está, por otro lado, el pensamiento científico, que es lo que se encarga de la filosofía de las ciencias y todas las ramas que se desprenden de allí. Y es que el objeto de investigación en problemas, objeto de investigación en problemas de una parte del mundo en que vivimos. ¿Sí? Se centra, por eso que todas las investigaciones siempre son bastante cerradas, no son parámetros mundiales, sino por lo general se parte de pequeños aspectos y luego eso se van aplicando hasta que podamos tener una globalidad o globalización de ese pensamiento. Centra la atención en el objeto de estudio, solamente eso, el objeto de estudio es, en tal colegio la parte administrativa no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Es mi pregunta. ¿Por qué no está funcionando? No vamos a agregar mayores aspectos ni mayores puntos de vista, sino solamente eso. Vamos orientados a el por qué no está funcionando por parte de los docentes. Y vamos a llegar a una conclusión docentes, padres, representantes, administrativos, directivos, y esa es la conclusión partiendo de esa pregunta. Sigo un método, es decir, es algo escalonado. Comenzamos viendo la realidad, vamos entrando en contacto con ella, vamos viendo qué teóricos y qué teorías nos pueden servir para ir sustentando esa idea que estamos viendo, porque puede ser que para nosotros eso esté mal, pero allá en la teoría diga que esa es la nueva manera de hacer administración y nosotros estemos ya en una manera anterior de pensar. Entonces no es un problema, sino que de eso podemos actualizar para poder que siga siendo vigente y el método nos va explicando cómo nosotros vamos a ir produciendo esa ciencia. Llega a unas conclusiones de posibilidad única que explican fenómenos y predice sucesos de forma universal y necesaria, aplicables a todo caso puntual. Y eso es lo que tiene la ciencia. Unas conclusiones pueden ser aplicadas en cualquier lugar. Y eso es la finalidad cuando nosotros realizamos alguna investigación o cuando leemos un artículo científico o demás, siempre esas conclusiones que ellos dan, nosotros las podemos aplicar. Ejemplo, si este trabajo sobre qué problemas tiene la administración, ejemplo, en el IESIP, automáticamente, como es un centro universitario, podemos aplicarlo en otro centro universitario y en varios, y así en diferentes centros universitarios. Esa es la finalidad que se persigue utilizando un método desde el punto de vista científico, llegar a esas conclusiones que puedan ser utilizadas por cualquier organización con la misma finalidad. Ya si lo vamos a llevar a una escuela o un preescolar o demás, pues ya va a ser diferente porque es un ambiente totalmente, y si es privado o público, pues también tiene sus diferencias. Por eso es importante siempre partir de lo que es el objeto de estudio para poder apoyarnos en los fundamentos epistemológicos. Luego está el conocimiento crítico, porque juzga, analiza, no es dogmático, muy diferente al no científico. El no científico puede ser dogmático y no pasa nada. Que a mí me digan que X es verdadero o falso, a mí no me quitan ni me ponen. ¿Por qué? Porque mi manera de ver es que el mío es el verdadero y punto y final. O sea, no necesito entrar en esa reflexión. Mientras que aquí sí, si yo creo una teoría y yo estoy errado en esa teoría o voy a corregir una teoría, siempre vamos a poder analizar y juzgar eso. Siempre va a haber ese vaivén de información. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ah, pero ¿qué hace esta persona de hoy criticando una teoría de hace tiempo? Tiene todo el derecho, ¿por qué? Porque está por escrito y al estar por escrito puede haber un diálogo, que eso es muy común en investigaciones cuando realizamos los análisis de resultados o estamos buscando la información para el fundamento teórico. Y eso siempre lo debe tener en todo punto de vista, en la filosofía de las ciencias y en las ciencias en general. No da nada por sentado, siempre las teorías o los postulados están para ser criticados y juzgados, analizados y crear un nuevo punto de vista si es necesario. Es dinámico y revisionista, constantemente las teorías se están revisando. No es lo mismo que pensamos hoy, lo mismo que pensaba hace 2000 años. Tenemos el ejemplo de cómo se veía la administración en el mundo griego. En la primera clase vimos cómo ellos se preocupaban era de que los recursos, las armas, la comida, el pueblo y todo tuviesen cosas, es decir, era como ellos se encargaban de administrar y eso lo dividían según los poderes que ahora conocemos como poderes políticos, pero anteriormente era cómo organizar la sociedad y esa era la manera administrativa. Ahora, si venimos a la actualidad, tenemos millones de visiones de que podemos
organizar la administración sin depender de esas tres estructuras de orden social. Entonces, si se dan cuenta, siempre va evolucionando para mejorar por lo general. Valida el grado de verdad de los enunciados propios de cada disciplina científica. Un conocimiento científico es el que me va a decir si realmente esa disciplina es ciencia o no lo es. Si el esoterismo es muy difícil que llegue a ser ciencia, ¿por qué? Porque cada uno de los postulados que ellos dan se quedan en el espectro científico, porque en el momento en el que les pedimos que lleven un método y un desarrollo científico, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es una manera de interpretar ciertas realidades. ¿Por qué? Porque va muy con el espíritu. Y la parte espiritual es algo que es muy difícil de poder llevar a un conocimiento que sea como tal científico, como pasa con el mito, con la parte artística. Ahora bien, hay una clasificación de las ciencias. Existen muchos autores, personas y movimientos que han tratado de clasificar las ciencias. Pero siempre al final las ciencias lo podemos ver resumido en este primer gráfico. Igual vamos a ver otras tendencias, pero teniendo este claro, podemos entender todo lo que han ido planteando los demás autores y así ustedes van a tener una idea clara en el momento de acercarse a sus investigaciones, de que el paradigma cualitativo o cuantitativo tiene su sentido en esta clasificación que nosotros damos a la ciencia y dependiendo de lo que yo voy a realizar, tengo que estar claro en qué parte lo voy a ubicar. Por eso lo tenemos aquí. El primero dice, según su objeto, es decir, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Estudio de los entes que conforman su contenido. Cuando yo cojo un objeto de estudio, voy a disgregar todos los aspectos que él tiene. Y eso me va a hacer ver de dos maneras diferentes el proceso que debo seguir en la investigación. Por un lado, estudio de entes ideales. No hace referencia a nada fuera de sí mismo. Es decir, todo está contenido dentro de sí, es muy propio de las matemáticas y es lo que se conoce como las ciencias formales, la matemática, la lógica. ¿Qué es lo que buscan? Encontrar todas las respuestas dentro de sí. Por eso es que lo cuantitativo se dice que es lo más objetivo, porque nos sale de ese objeto que se está trabajando. Y tenemos la segunda clasificación, partiendo de ese estudio de los entes, que es el estudio de entes reales, referencia al mundo fáctico, es decir, de los hechos, al objetivo, es decir, lo que está alrededor de nosotros. Son, por lo general, investigaciones que van al punto de vista natural y social. Entonces, es más de entrar dentro de esa realidad y ahí pueden estar ambas formas de ver la realidad, si cualitativa o cuantitativamente, pero estar dentro del entorno. Uno es solamente la parte abstracta, en el otro vamos a la concreción de lo que estamos realizando. Aquí tenemos la clasificación de Morris, dice que es sintáctico, la ciencia sintáctica, que se ocupa de la pura relación entre los signos con independencia de los que designan, interés de coherencia formal del sistema. Se busca que haya coherencia y eso es importante en todas las ciencias, la coherencia de lo que se está realizando para poder que el sistema tenga fuerza, es lo que lo denominan como la ciencia formal. Y tenemos el semántico, que es la de la ciencia semántica, que estudia la relación de los signos, teniendo en cuenta aquello que designa interés por correspondencia entre la verdad del afirmado y la verdad del referente. Es algo eh, que es el concepto básico, clásico que se tiene de verdad, que lo da Santo Tomás de Aquino, cuando a él le preguntan qué es la verdad, cuando tiene que en sus sumas explicarlo, plantea de que la verdad es la adecuación de lo que está en mi cabeza con la realidad. Si yo estoy diciendo que afuera está lloviendo, porque es la idea que yo tengo, a lo que yo miro por la ventana y veo que no está lloviendo, por tanto, ese conocimiento no es verdadero. Puede ser que llueva más tarde o que haya llovido más temprano, pero en el momento actual no está pasando. Entonces, por tanto, en ese momento no es una verdad. Si yo digo que estoy ahorita recibiendo sol y estoy en un lugar donde hay puras cortinas o paredes totalmente cerradas, pues no es real y eso es lo que hace de que la parte semántica llegue a conclusión, que es lo que nosotros buscamos. Si yo digo la parte administrativa de tal institución está fallando, debo mostrar realmente por qué es que está fallando. Entonces, eso es lo que va hacia la parte de las ciencias en todos los sentidos. Hay una parte que es la más pragmática, que es la de las ciencias sociales, donde dice que según el enunciado puede ser pragmático, que es la ciencia pragmática, es decir, todas las cosas prácticas que nosotros realizamos que tengan sentido, que nosotros podamos aplicarla en la realidad, muy de la mentalidad cultural de Estados Unidos. Todo lo que ellos hacen tiene que ser para algo útil, para algo que se pueda aprovechar dentro de la sociedad o para generar recursos o para algo muy diferente a nosotros que tenemos muchas maneras de ver el mundo totalmente diferentes. A veces hacemos cosas que no tienen un sentido práctico, sino que con eso nos llene y con eso estamos nosotros tranquilos y no genere nada para otras personas o
para el entorno como tal social. Involucra asimismo el compromiso del científico con su objeto de estudio y está dentro de las ciencias sociales. Y aquí tenemos la de Kant, el filósofo, plantea, y es donde ha encontrado hoy en día mayor fuerza el pensamiento científico en el momento de ir a las investigaciones. Sin saber que lo estamos haciendo, estamos aplicando la ciencia y el método tal cual como él nos lo explica o nos lo presenta en este gráfico. Se dice que se clasifican en dos, en analítico y sintético. En el analítico, el predicado está tácitamente implícito en el concepto del sujeto, es decir, desde que yo empiezo a investigar, yo ya sé que estoy investigando. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de mí sin yo saberlo. Se rige del principio de identidad, es decir, todo lo que yo hago se identifica con algo, está relacionado a algo. ¿Y cuál es lo que se está relacionando? A esa ciencia que yo estoy explicando o que estoy realizando. Eso es muy común en las matemáticas y en la lógica. Cuando yo empiezo a hacer un estudio en esas áreas, ya sabemos que el resultado que vamos a obtener va a estar dentro de ciertos aspectos. No agregan información acerca del mundo fáctico, es descriptivo y a priori. Es decir, solamente puedo llegar a describir lo que está ocurriendo. Yo no puedo decir, mira, aquí está el número 5, se los presento, es esto. No, para nosotros el número 5 es esa representación gráfica, pero es algo como tal que está dentro de nuestra manera concreta perdón, abstracta de entender al mundo, es decir, algo que está allí. Por eso que a veces se nos dificultan tanto las matemáticas, porque nuestra capacidad de abstracción es que tiene que ver un número con una letra y ya ahí empezamos a tener ciertos inconvenientes. Las personas que realizan demasiado, se desarrolla muchísimo la capacidad abstracta, los entienden sin mayor complicación. Y eso es lo que se denomina como ciencias formales, es decir, todas las ciencias formales, como vimos desde el principio, van relacionadas a la parte de la abstracción, es decir, la parte numérica, la parte lógica, la parte que va con lo analítico, como lo vemos en esta primera clasificación, y en la segunda, la parte sintética, dice que el predicado no está implícito en el sujeto, es decir, lo que se está diciendo de la cosa no, no puede ser que en ese momento no esté en ella. Es decir, aquí en San Cristóbal está lloviendo mucho estos días, hoy no está lloviendo. Entonces, aunque esté implícita en ella, o sea, aunque se mantenga, en este momento actual puede ser que no, pero eso no significa de que haya carencia de la misma. Por tanto, a eso es lo que vamos. Las ciencias sociales, las ciencias naturales siempre van a eso. Nosotros estamos teniendo un fenómeno que ocurre cada 4, 5, 6 días o cada ciertos meses o cada ciertos años. Entonces, ahí es donde vamos a estar en esa parte. Depende de la experiencia y la posterior. Y yo tengo que estar. Por eso que una de las maneras importantes para uno realizar investigación son los instrumentos. Y uno fundamental que a veces no se le da la importancia ni el ritmo que debería llevarse es el que tiene que ver con la observación participante. Yo dentro de la realidad, ¿qué es lo que veo para poder ir sistematizando? Entonces siempre es la experiencia, la parte a priori, de ahí donde nacen por lo general todas las ciencias sociales y naturales. Entendiendo esta clasificación de las ciencias, lo que nos hace es ver una realidad que existe en el momento en todas las ciencias. Para que haya ciencia o para que cada uno de los elementos que estemos estudiando se entrone en alguna de estas realidades, debe cumplir los requisitos que estamos planteando. Como les decía al principio del curso, filosofía de las ciencias, en el caso de de la administración, es ver de manera general los aspectos que influyen o que consolidan que algo sea o no una ciencia. No nos interesa la rama ni el rango de la ciencia, sino solamente nos interesa conocer cuáles son los elementos, los métodos y los principios o postulados que la van conformando. Y según el método, también podemos ir a ese punto y ya lo vamos a ir viendo un poco más, puede ser deductivo o empírico. Cuando hicimos la línea de tiempo vimos que había unos pensadores que iban hacia el racionalismo, otros hacia el empirismo, unos que iban hacia la realidad, otros que iban a la parte del pensamiento, unos dicen que bien tienen ideas innatas, otros que nosotros venimos sin ninguna idea y se van esculpiendo según vamos teniendo experiencias, y eso es lo que viene a ser esta parte, como tal el método, es decir, cómo nos vamos acercando a eso o cuáles son los pasos que debemos seguir para acercarnos a esa realidad. La parte deductiva requiere coherencia de los enunciados con el sistema admitido previamente. ¿Qué es deducción? Cuando yo deduzco, voy de lo general hacia lo particular. Entonces, las conclusiones son siempre generales. No hay ninguna conclusión que sea específica, por más que queramos hacerlo, toda conclusión en su sentido como tales, algo general. Por eso, conclusiones generales sería una redundancia, porque todas conclusiones, un resumen
o la construcción de una idea concreta partiendo de un conocimiento muy amplio. Entonces, la idea general o una conclusión siempre tiene que tener coherencia con lo que se está realizando. Y eso es las ciencias axiomáticas o las ciencias formales. Siempre se va a deducir. ¿Por qué? Porque vamos a partir de una realidad que ya está comprobada lo más seguro y nosotros lo que vamos a ir es descomponiendo luego para poder llegar a comprobar si esas conclusiones son verídicas o no lo son. Y está, según el método, la parte empírica, ciencias que van por el lado empírico, que se supone la correspondencia entre enunciados y aquello que representan. Yo digo que hoy está lloviendo, miro si está lloviendo, no miro, no sé. O miro y no está lloviendo, pues es algo que en ese momento no está ocurriendo. Y volvemos a lo mismo, son las ciencias empíricas, fácticas, es decir, que van hacia la realidad, como son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y aquí tenemos un contexto ya más actualizado y desde el punto de vista latinoamericano, según contexto o campo, propuesta por Bunge. Y dice que hay tres clases de tres formas podemos ver la ciencia. Si se dan cuenta, es el primero que se va a un ámbito de tres. Siempre hemos venido viendo clasificación de dos. Él ya la da en tres aspectos. Primero, las ciencias aplicadas, que su finalidad es aplicar de manera práctica el conocimiento. No solo conozco para tener la idea o para exponerlo por escrito, sino para llevarlo a la realidad. Están las ciencias básicas, que su finalidad es producir conocimientos, ¿sí? Como el caso de la matemática, la lógica, vamos a esa parte de nuevo, de la parte formal, y que no es algo degradante ni que degrada el conocimiento ni la ciencia, porque muchas veces se dice, no, la ciencia que no se puede aplicar, pues como tal no es ciencia. La filosofía no es una ciencia que podamos aplicar. Podemos aplicar postulados de la filosofía dentro del punto de vista de la ética. Es la parte práctica de la filosofía. Pero eso no significa de que dejan de ser conocimientos que tengan bastante concreción con la realidad, solamente de que no la podemos demostrar porque son elementos teóricos para llegar a algo. Y así existen personas que se dedican solamente a estudiar dentro de una ciencia y nunca ejercen, solamente recolectar información, crear libros, postulados y demás, sin necesidad de aplicarlos. Luego las personas que están a su alrededor son quienes lo aplican y les dicen, mire, esta teoría funciona o esta teoría no funciona. Y algo que es fundamental en el mundo en el que vivimos, la parte tecnológica. Su finalidad es aplicar el conocimiento para cambiar la realidad. Cuando vimos la parte de conocimiento, si recordamos en la primera clase, cuando vimos la técnica, tecnología viene en esta parte. Es decir, siempre ha existido tecnología en toda la historia. La rueda, en su momento, fue un avance tecnológico. ¿Por qué? Porque me permitía, aplicando en la sociedad, mejorarlo. Y hacía todo lo que hay, las primeras armas que utilizaron hasta las que tenemos hoy en la actualidad, han sido producto de la tecnología. Unas veces desde el punto de vista solamente o meramente técnico, es decir, del hacer, y otros, pues ya han sido por microchip o demás cuestiones, pero al final es lo mismo. Tecnología siempre va a ser el avance que se va reteniendo en el momento. Y llegamos a lo que perseguimos con filosofía de las ciencias, y es entender que todo conocimiento dentro de una ciencia viene marcado por un paradigma. Todo lo que hemos visto hasta el momento nos lleva a este punto, como la parte culminante como tal de lo que se persigue dentro de filosofía de las ciencias. Vuelvo y me repito, son conocimientos eh, generales que se tienen sobre cómo realizar ciencia y cómo formular los conocimientos. Y como culmen de eso tenemos lo que ha propuesto Thomas Kuhn, ¿sí? Cuando empieza a explicar cómo se formulan y se estructuran los paradigmas. Por eso es fundamental tener claro toda la información que hemos venido trabajando hasta el momento de qué es ciencia, qué es conocimiento, cómo ese conocimiento se aplica en el caso de nosotros en la administración, en la gerencia, y cómo ese conocimiento puede ser científico, como también puede ser que no lo sea y como tal, o se enmarca dentro de otra forma, otros constructos, que en muchos casos no tienen nada que ver con lo que se está formulando. Es importante tener claro de que las ciencias tienen esas características primordiales. Tienen un método que puede ser empírico o que puede ser eh, analítico, puede ser sintético,
Se puede clasificar según sus métodos, se puede clasificar según la capacidad de abstracción o de concreción de una realidad, y eso es lo que al final viene a estructurar y a decirnos cuándo el conocimiento avanza o cuándo se queda estancado. Por lo general, el quedarse estancado dentro de los conocimientos no es algo negativo, porque hay teorías que se mantienen durante el tiempo porque su construcción ha sido bastante eh, importante y se puede comprobar constantemente dentro de la realidad, es una constante. La ley de la gravedad es una constante que siempre tenemos y un paradigma que difícilmente vamos a poder contrarrestar, al menos que lleguemos a encontrar de que la gravedad no funciona así, sino de otra manera, pero hasta el momento no. Entonces es algo que traspasa el tiempo. Y así viene Kuhn a explicarnos qué es como tal los paradigmas dentro de la ciencia. Es una nueva filosofía de la ciencia, mirada alternativa a la visión tradicional de la ciencia o concepción heredada. Un paradigma es algo que nosotros traemos. Desde pequeños nos han enseñado ideas que para nosotros son paradigmas. No sé, X religión es la verdadera y por tanto debemos actuar de cierta manera y así vamos nosotros creando ese paradigma, esa manera de nosotros ver el mundo porque ha venido comprobado por nuestros padres. Muchas familias se mantienen desde 3, 4 generaciones estudiando todos los integrantes de la familia las mismas carreras, desempeñando los mismos oficios o haciendo las mismas labores. ¿Por qué? Porque es algo que se hereda y algo que va calando en nuestra concepción. Hay una mirada historicista que es la mirada descriptiva, ya no es prescriptiva o normativa, da cuenta de cómo las ciencias formales y naturales han generado conocimiento en el pasado. Toda ciencia, todo conocimiento va a ser una mirada histórica de lo que está haciendo. Por eso la primera actividad que nosotros vimos fue realizar un constructo histórico o la línea de tiempo, conocer qué ya se dijo para que en el momento en que nosotros estemos estudiando, trabajando y formando algo, sepamos que ya hay cosas que se dijeron, que puede ser que para mí parezcan como la gran invención en ese momento, pero ya está dicho y como ya está dicho, pues debemos entender por qué se dijo y aplicarlo o modificarlo según lo que nosotros vayamos necesitando. Siempre en la ciencia es importante conocer el pasado. Por eso es que toda ciencia que quiera nacer desde la nada es casi imposible, porque ya hay alguna idea, algún vestigio de lo que es. Coloco el caso de la psicología. El primer tratado que nosotros tenemos de psicología, entendida como psique, estudio del alma, es como viene etimológicamente, la palabra psique, eso es lo que significa alma, lo vemos en el tratado acerca del alma de Aristóteles. Él ya dice que existen 3 estilos de alma: la vegetativa, la volitiva y la racional. La de las plantas, la de los animales y la de los seres humanos. Y ella empieza a dar su explicación de esas maneras de cómo se comporta el alma en ese estudio que él realiza psicológico sobre este aspecto. Luego, cuando viene el método científico, cuando empiezan a que todo tiene que ser positivista, perdón, cuando viene de que toda la ciencia o todo el conocimiento debe ser positivo, empiezan a dar herramientas y empiezan a decir que ya psicología no es el estudio del alma como significa realmente en su etimología y como el término fue acuñado por Aristóteles, que es el primero que lo utiliza, sino que le dan un giro, cambian ese paradigma y dicen que estudio es un estudio de conductas, de comportamientos, de maneras de ser, de desenvolverse, de actuar, y se ha ido ramificando infinidad de formas de dar a entender que es como tal ese conocimiento, es decir, un nuevo paradigma que nace de algo que ya existía. No podemos nunca renegar de la parte histórica porque eso nos va a permitir pararnos y decir, bueno, yo entiendo que la psicología ya no es el estudio del alma porque el alma yo no la puedo ver y yo creo que las conductas, y así fue como nació el conductismo, luego es la parte cognitiva, el cognitivismo y cada una de las teorías que se ven dentro del área de la educación por lo general y si quien estudia psicología pues va más allá en eso. Y entonces tenemos que saber qué es un paradigma para poder empezar a construir o entender qué es lo que nosotros o la finalidad que perseguimos cuando realizamos ciencia. Un paradigma es un modelo, un marco, una estructura teórica conceptual que hegemoniza el trabajo de la comunidad científica en un determinado momento del sentido histórico de comprender al mundo circundante. Es decir, el paradigma no es algo que no se puede entender sin su contexto y la realidad en la que se desenvuelve. ¿Por qué? Porque es fundamental entender qué es lo que mueve a ese pensador a desarrollar su pensamiento de una u otra manera.
Por eso es que sin el contexto vital, nosotros querer analizar o un estudioso, una teoría o cualquier cuestión, vamos a caer por lo general en anacronismos. Si sacamos a la persona de su contexto y por tanto no vamos a entender por qué se pensaba de esa forma y no de otra. Porque por lo menos Aristóteles, tan reconocido en la ética, aceptaba la esclavitud y otras personas no tan reconocidas a nivel mundial por ser, tener grandes ideas y grandes postulados, estaban en contra de lo que era la esclavitud. Entonces, es entender ese contexto y no decir, ah, no, él era un esclavista, en su pensamiento no tiene sentido, no, vamos en ese momento, ah, es que en ese momento los esclavos eran fundamentales porque ellos no les gustaba hacer ninguno de esos trabajos y necesitaban personas que lo hicieran. Ah, ya entendemos que eso era, por eso era que se movía, por eso decía que los esclavos y las mujeres tenían derechos dentro de la sociedad. Entonces, entendemos ese contexto para poder entender sus postulados, porque si no vamos a decir, no, él era un misógino, él era un misántropo, él era X cuestión, y al final no vamos a entender el contexto. Y es fundamental entender el mundo circundante para poder que la ciencia tenga sentido. Primero, conocer todos los métodos por medio de estructurarnos nosotros una línea del tiempo de lo que estamos estudiando. Luego, entender por qué se piensa de esa manera en cada uno de los momentos y poder llegar a lo que vamos a ver en este pequeño gráfico. Existe la ciencia normal. ¿Qué es para nosotros normal? Lo que está preestablecido. Eso no es normal. ¿Qué no es normal para nosotros? Lo que se sale del patrón en el que nosotros estamos. Si nosotros decimos que se utiliza abrigo solamente durante el frío, a quien vemos con abrigo, con el calor decimos, eso no es normal. Lo que sale de nuestra realidad. Entonces, todo paradigma preestablecido siempre va a ser lo normal. Son conocimientos y teorías no sistematizadas o consensuadas. Es decir, lo que nosotros vamos normalizando. Luego viene la comprensión. ¿Qué es lo que viene a hacer esa comprensión? Son las analogías en el paradigma. ¿Qué es una analogía? Es una relación que nosotros realizamos, una comparación para poder dar a entender qué es lo que se está haciendo. Hay que tener cuidado de que no se lleguen a símiles, sino porque tiene que ser solamente estudiar esas anomalías del paradigma para poder llegar a realizar las analogías. Es fundamental eso dentro de todo, porque si yo no comprendo, no lo voy a poder explicar. La única manera que nosotros tenemos para explicar muchas veces es por medio de analogías de lo que se está haciendo. Entonces, esas anomalías en el paradigma es lo que nos permite la comprensión. Estamos viendo lo normalizado, ya le vemos que existen ciertas anomalías y viene la revolución científica, es decir, la construcción del paradigma 2, que es la nueva ciencia normal. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a ir normalizando según lo que vamos estudiando. Anteriormente se decía de que la Tierra era el centro del universo y esa era la ciencia normal. Luego se empezó a ver de que por medio de la comprensión eso como que no era de esa manera y fueron habiendo diferentes estudios hasta que Copérnico nos dice, no, el centro es el Sol y es la teoría heliocéntrica, es decir, el Sol es el centro de todo el universo. Y si nos damos cuenta hoy en día, esto tampoco, ese paradigma de pensar ya vendría a ser el paradigma número 3, que nos dice de que no es la Tierra el centro del universo está en constante expansión y como tal, su centro, pues, va a ser muy difícil de encontrar en donde transformamos solamente una pequeña parte dentro de eso. Y así vamos a ir haciendo el conocimiento. Y así va en todo. En la ciencia normal, cuando vimos en la primera clase cuál era para nosotros, la administración que llevaban los griegos para el orden y estructura de su sociedad. Luego, durante el estudio, se ha ido viendo que en la parte, cuando las sociedades fueron siendo más complejas, la administración se fue complicando y se empezó a fragmentar la administración. Ya no era solamente pública, sino también la privada, hasta que llegamos hoy, tenemos teorías como la de Fayol y entre otros, de que nos dan la administración científica y todos esos conocimientos que vamos desarrollando. Todo lo que ha venido transcurriendo dentro del pensamiento y de la ciencia nos dice que es un paradigma y cuando lo vamos estudiando de manera metódica puede ir engendrando nuevos paradigmas, el paradigma 2, el paradigma 3 y así cuantos paradigmas sean necesarios. Pero hay unas características que debemos tener cuidado y aquí las enumeramos. Los paradigmas son inconmensurables e incompatibles. Se suceden de modo no lineal, no progresivo y no acumulativo. Es decir, los paradigmas no vienen así, sino son disruptivos. Y algo disruptivo es algo que sale de la parte que venía.
¿sí? Algo que sube, algo que baja, algo que se mueve, algo que va hacia un lado, siempre es algo que rompa con la normalidad que está establecida. El origen de una revolución se da por la cantidad o calidad de las anomalías, problemas irresolubles dentro del paradigma. Era lo que veíamos en la parte de la comprensión. Cada vez que para este paradigma me dice, pero yo en la realidad veo otra cosa. Me dicen que la mejor manera de llevar la administración es pues, de esta manera, pero con estos nuevos programas, con estos nuevos avances, veo que la administración es mejor llevarla desde otro punto de vista. Y eso va haciendo que esas pequeñas anomalías vayan creando una especie de revolución, que es la que viene siempre a dar los cambios. La revolución siempre es el principio para que exista un cambio dentro de un paradigma. Pero la elección de un paradigma u otro es finalmente por un criterio extracientífico. Es muy difícil de que los paradigmas se impongan desde el primer momento desde una comprobación científica. Cuando Einstein plantea su teoría de la relatividad, no fue aceptada en un primer momento. Pasó mucho tiempo para poder que fuese aceptada. ¿Por qué? Porque era algo que en un primer momento era teórico. Él no lo podía llevar a la parte científica. Actualmente existen mil y un modelos para explicarla de manera sencilla, pero cuando él hace esa estructuración, tiene que hacer un esfuerzo bastante grande desde el punto de vista epistemológico, metodológico y demás para poderlo explicar esas ideas que él pensaba desde su manera de ver el mundo que existía y que él las podía comprobar, pero no tenía la manera sino desde el punto de vista meramente teórico. Y no es algo que porque haya sido un científico eminente se haya impuesto en un momento. Siempre existe mucha reticencia al cambio en todos los aspectos. Cambiar en la vida, cambiar en la parte científica, en cualquier aspecto siempre existe miedo a ese cambio y a eso que viene nuevo. Y ese elemento que viene a ser dentro de la parte científica, de que un paradigma pueda constituirse, es lo que se denomina la comunidad científica, aquellas personas que están a gusto, se sienten cómodas pensando de una manera, porque eso es lo que pasa cuando tarda tiempo sin haber cambio, que nos sentimos cómodos en lo que estamos haciendo, y por eso nos da miedo perder esa comodidad al momento de enfrentarnos a una nueva manera. Se supone que trabaja de manera organizada, es conservadora, defiende un paradigma. Siempre la comunidad científica va a defender el paradigma sobre el que está conformada en ese momento. No es pluralista, no admite fácilmente nuevas ideas, siempre la idea que está es la verdadera y por eso es que tiene tanta fuerza el falsacionismo, es decir, esto es, o sea, nosotros no tenemos que demostrar qué es lo verdadero, ustedes son los que tienen que demostrar cuáles son los aspectos falsos y allí ya comienza a realizar ciertas postulados para combatir, si queremos ver en eso, contra en lo que ya está hasta ese momento predispuesto y establecido como tal, que es el paradigma. No es un ámbito de pura racionalidad. Es decir, cuando ya cuando vimos la clasificación decíamos que lo científico siempre va en contra de la parte dogmática o no pueden ir de la mano. Cuando la comunidad científica se siente segura, se dogmatiza, llega al extremo. Siempre los extremos se tocan, siempre los extremos llevan hacia el vicio. Entonces, cuando la comunidad científica se siente muy apropiada de una idea, llega en el vicio de convertirlo como la única manera de hacerlo. Y cuando ustedes vayan a hacer investigación, van a encontrarse lo más seguro con personas que le van a decir, esto solamente se puede hacer de esta manera. Usted no puede cambiarlo y es esa realidad. Por mucha ciencia, por muy científico que lo que estamos haciendo, estamos cayendo también desde un punto de vista dogmático. Entonces, los paradigmas, como, como su manera de conformarse, siempre van a estar en lucha con el anterior. No es algo lineal, sino que viene de forma abrupta y disruptiva a romper con algo que ya se consideraba como tal establecido y diseñado. En ese caso, la comunidad científica es ese grupo que entre ellos mismos se denominan selectos, que entienden lo que es el paradigma reinante y lo defienden. Entonces tenemos que realizar un proceso de falsación para poder demostrar de que los nuevos paradigmas pueden también entrar dentro de esta clasificación. Y estos son los elementos o los pasos a seguir fundamentalmente para la elección de un paradigma, y es lo que veníamos hablando desde el primer momento. Tiene que haber un criterio. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy persiguiendo? ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Qué es lo que quiero formular? ¿Cómo lo voy a formular? ¿Y qué es la finalidad que se persigue con esto? Eso va a fundamentar mi criterio. Mi criterio siempre va a ir orientado a mi manera de ver la realidad. Por eso es que no existe ninguna investigación totalmente objetiva, porque para que sea objetiva es
que me impongan la investigación. Mire, este es el tema y usted desarrolla. Ya partiría hasta cierto punto de manera objetiva. ¿Por qué? Porque no me está afectando, es algo que está allí, yo solamente me voy a acercar y voy a trabajar. En el momento en el que yo tengo el criterio de elegir un objeto de estudio, automáticamente está haciendo la parte subjetiva, porque ¿por qué elegí ese y no otro? ¿Por qué el otro? Pues no, porque es que a mí no me gusta ese punto de vista de la administración. Por tanto, yo no elijo ese, sino que elijo con el que me siento más cómodo y siempre va a haber esa, o tengo un nuevo reto en mi vida, no quiero hacer esto que siempre he hecho, sino que lo quiero hacer de otra manera. Entonces, siempre el criterio para la elección de un paradigma viene a ser la parte subjetiva y que le da valor a esa investigación, porque siempre es importante que toda investigación tenga la motivación del sujeto. Y viene una finalidad, es decir, los objetivos que nosotros nos planteamos que vamos a alcanzar o creemos alcanzar con esa investigación o esa propuesta paradigmática que se está realizando. ¿Cuál es la finalidad que seguimos en la administración? Si somos desde el punto de vista informático, crear un programa que nos facilite la construcción, si vamos al caso de la administrativa desde el punto de vista económico, que me facilite realizar los cálculos, las entradas, las salidas y todas esas cuestiones. Si lo necesitamos más a la planificación, estructuración y actividades, pues lo vamos a centrar ese programa en eso. Si es desde el punto de vista teórico, ver qué de lo que está en el mundo, de lo que está funcionando, por ejemplo, agreguemos la inteligencia artificial que está ahorita, cómo la podemos aplicar o cómo la podemos incluir en nuestra construcción teórica para que avance los conocimientos que tenemos hasta el momento sobre la idea de lo que es como tal el, el conocimiento de las ciencias administrativas. Siempre el paradigma debe tener esas características que son fundamentales para poder comprender y entenderlo. Que sin la finalidad, por muy criterio que yo tenga y sepa lo que quiero hacer, sin una finalidad que esté clara, va a ser muy difícil llegar al último punto o al tercer elemento para la elección del paradigma, que es la construcción epistémica. ¿Sobre qué pensadores, sobre qué autores, sobre qué teorías, sobre qué bases formulo mi pensamiento para poder llegar a eso, a esas bases que van a fundamentar lo que yo estoy realizando? Porque toda investigación, cuando nosotros partimos y empezamos a formular, podemos comenzar con un paradigma, con una manera de verlo, con un sustento ontológico, epistemológico que estamos realizando de lo que es la ciencia. Pero que sin ningún error a equivocarme, ese paradigma puede ir cambiando cuando entramos en contacto con la realidad. Porque el paradigma no es solamente el punto de vista metodológico que estamos siguiendo, sino también la manera en la que yo pienso, la manera en que piensa la comunidad y cómo esa comunidad puede transformar mi manera de pensar y de construir lo que es el conocimiento. Entonces, por tanto, el recorrido que hemos realizado de lo que es filosofía de las ciencias, eh, con eso buscamos entender y comprender cuál es la finalidad que se persigue con cada una de las ciencias. Todas las ciencias tienen los mismos elementos y características que las hacen pertenecer a ese grupo de ciencia y no de otros conocimientos. Como vimos en un primer momento, y vuelvo y me repito de manera de resumen, tenemos el conocimiento como doxa, es decir, como la opinión, el cual no puede ser contrarrestado con nada. Siempre la opinión lo que permite son murmuraciones, y esas murmuraciones lo que nos pueden crear son entresijos y entretejer una serie de acciones que lo más seguro debe de ayudarnos a avanzar. Lo que nos ayudan es a retroceder porque no existe algo que nosotros podamos como tal contrarrestar o contrastar con lo que estamos realizando. Tenemos el conocimiento entendido como la técnica, es decir, la lucha contra contra el destino. Y es decir, si el río no pasaba por aquí, pero yo fundé mi pueblo aquí y necesito que pase el río, creamos un nuevo canal, una nueva dirección y así podemos abastecernos de los productos y recursos que nos llegan por medio de la parte fluvial. Los conocimientos técnicos nos permiten resolver, van muy ligados con la parte práctica, resolver el día a día para que nuestra manera de vivir y de entendernos pues, sea la más adecuada y la mejor posible. Y el último, que es donde nos centramos ya como ciencia entendida, que la podemos contrastar sus objetivos con la realidad y con todo lo que va marcando, son la parte de la episteme o el conocimiento que puede ser contrastado como verdad. Recordando que verdad es, según la definición clásica, la adecuación
que existe entre lo que yo pienso con lo que yo veo en la realidad. Si lo que yo pienso, escribo y evalúo no va en concordancia con la realidad, eso es automáticamente algo que es falso. Y ese es el proceso que luego cuando vimos el falsacionismo viene a ser. Si yo digo de que X ciencia tiene estos principios y por esos principios llegamos a estas conclusiones y yo puedo comprobar por medio de empezar al proceso de falsación, a decir, este elemento no es, mire, aquí está equivocado, esto no tiene que ver con esto se contradice con esto, y empiezo a mostrar de que puedo falsacionar esa teoría, esos pensamientos, esos postulados, automáticamente empieza a resquebrajar la construcción epistémica y por tanto el paradigma va a cambiar, que es lo que se realiza y a lo que hemos llegado hoy. No importa según la clasificación o desde el punto de vista en el que nosotros asumimos una ciencia, un conocimiento, siempre el paradigma va a cambiar. Ningún paradigma es eterno. Ningún paradigma se va a sostener para siempre. ¿Por qué? Porque van a haber avances que lo van a ir modificando. Y cada uno de nosotros, cuando realizamos una pequeña investigación, cada vez que nos cuestionamos algo, estamos colocando en tela de juicio ese paradigma. Pero es importante que el criterio, la finalidad y la construcción epistémica vayan de la mano con lo que estamos haciendo y que estemos claros de qué es lo que estamos buscando. Las ciencias no tienen sentido si no tienen un objetivo último al cual tender. ¿Se dan cuenta de la clasificación que hemos visto de la ciencia, de los conocimientos? Cada una de ellas tiene una línea, un hilo conductor. Las formales siempre van relacionadas con la parte de la abstracción y las que ellos denominan ciencias naturales o sociales van más con la parte de la concreción, de ello estar en contacto, sea con los elementos naturales o con los elementos de la naturaleza como tal, de la persona relacionada con otros grupos, que es lo que es la sociedad. Y por eso es importante tener claro de que toda ciencia en la que a la que nosotros abordemos, en este caso la ciencia de la administración, debe tener estos elementos para poder entender y desarrollar programas, sean tecnológicos o epistemológicos, que nos permitan mejorar y construir y romper esas ideas que vienen y que se han ido estableciendo a lo largo de la construcción de lo que nosotros hemos entendido hasta el día de hoy, lo que es una, una filosofía de la administración o una manera de entender y de ver la administración como la entendemos y la vemos hoy en día. Por eso es importante, como se decía, todo paradigma debe tener conocer el trasfondo histórico que ha ido marcando todo ese tiempo de estudios de esa ciencia y el enfoque de ese paradigma. Segundo, conocer la realidad actual en el que se desarrolla ese paradigma. Es decir, la actualidad ya no es la mía, sino en el momento en el que vivieron, que usaron esos autores. Y por último, ver qué cosas se pueden falsacionar sobre ese paradigma y poder llegar a las conclusiones que nosotros queramos establecer. Eso es fundamental e indispensable para entender todo lo que tiene que relacionarse con la filosofía de las ciencias. Con la primera evaluación cubrimos esa primera parte que era de conocer la parte histórica, entender los conocimientos relacionados a la parte del conocimiento histórico, saber quién eran los autores que ustedes trataron, las líneas de pensamiento, qué era el método y la forma de ver que cada uno de ellos tiene sobre lo que es el mundo y la realidad desde su contexto para poderlos entender. Podemos estar a favor de unas ideas de pensar el mundo o a favor de otras. Lo importante al final es que nuestra manera de pensar sea coherente y que cumpla estos criterios que tenemos aquí. Si se nos damos cuenta, todo lo que vamos haciendo nos va empujando o nos va direccionando a este elemento. Siempre tener un criterio, una finalidad y una construcción epistémica clara de lo que estamos realizando. Siempre, esa va a ser, siempre vamos a estar, o hasta donde nos se va a conducir cuando estamos realizando ciencia, van a ser estos criterios. Pues que tenemos que romper de que el paradigma solamente es la manera de hacer la investigación, sino cómo yo me enfoco en esa realidad, criterio, finalidad y construcción epistémica. Luego, con la segunda evaluación que están desarrollando, ya deberían estar por terminar de desarrollar, van a hacer un constructo desde el punto de vista de su experiencia administrativa y
vamos a cumplir con estos criterios, finalidad y la construcción epistémica. Para yo poder falsacionar algo que no me parezca o para estar de acuerdo con algo que yo crea y comparta la idea, me voy a centrar en esto, en el criterio, la finalidad y esa construcción, que por lo general van a ser grandes conclusiones que ustedes van a dar sobre lo que se está abordando. Y cualquier acción que nosotros realizamos dentro del área de una ciencia tiene y nos va a conducir, querramos o no querramos, si lo realizamos de forma eficiente, efectiva, coherente con cada uno de los procesos y las metodologías, nos va a llegar siempre a, querramos o no querramos, decir que esto es mejor que lo otro. Y eso decir que esto es mejor que lo otro es la elección de un paradigma que nosotros planteamos partiendo de la experiencia y que nosotros vamos compartiendo y que vamos teniendo sobre la realidad. Por eso, y de manera general, cada una de las acciones que nosotros vamos realizando dentro del proceso científico va a concluir y va a llegar a la misma conclusión, que es que vamos a procurar realizar un nuevo paradigma. Muchas veces lo vamos a lograr, otras veces no. ¿Por qué? Porque se necesitan muchos elementos, mucha dedicación y demás para imponer un nuevo paradigma. Pero cada vez que nosotros realizamos lo que veíamos aquí atrás, vemos las anomalías que tiene un paradigma, automáticamente vamos a empezar a hacer pequeños cuestionamientos que pueden llevar a una revolución científica, ¿no? Es decir, puede llegar a un nuevo paradigma o solamente a quedarnos en el intento de construir. Pero es importante que lo que nosotros siempre realizamos, lo realicemos conforme a lo que nosotros pensamos. Perdón, y buscando la manera de evitar siempre estar congraciarnos con quienes ostenten el poder. Es decir, no, yo solamente si veo que X profesor o que X persona les gusta tal autor, yo voy a centrarme en eso para poderlo complacer. Ahí no estamos haciendo ciencia, ahí no estamos progresando, ahí nos estamos estancando en nuestra manera de pensar y nuestra manera de desarrollarla. Y es lo que filosofía de la ciencia, a última hora, no quiere que ocurra. Por eso es que, si se dan cuenta en cada una de las cosas que hemos visto hasta el momento, buscamos de que haya una disrupción o que haya una manera de pensar diferente en cada una de las acciones, llegar a conclusiones en las cuales me permitan al final del momento estar en paz y tranquilidad con un criterio, una finalidad y una construcción epistémica que de una u otra manera me va a permitir elegir un paradigma con el cual sentirme cómodo y con el cual poder desarrollar las acciones que estoy realizando. No solamente, y ojo, porque nos quedamos que el paradigma son solamente, cuando ustedes vean metodología, se van a quedar que paradigma es cualitativo, cuantitativo, o dependiendo de los autores como lo quieran colocar, sociocrítico, positivista. eh, no es solamente esa manera de verlo y de que lo entiendan cada uno de ellos, ¿sí? Sino que es la manera cuando nosotros buscamos y procuramos pensar diferente a cómo se está viniendo o estar dentro de ese pensamiento desde el punto de vista de que lo apoyamos. Por tanto, espero que hayamos comprendido, entendido lo más que podamos sobre el curso, que la línea del tiempo les dé una idea general de lo que es la ciencia y cómo es el procedimiento que ha ido durante la filosofía, ese desarrollo paulatino de lo que son los postulados ontológicos y epistemológicos para conformar una ciencia, que vuelvo y repito, busca de manera general entender cuáles son los elementos que toda ciencia comparte. No importa su objeto de estudio, su realidad de estudiar, sino que siempre persiguen lo mismo, que es que el conocimiento llegue a unas conclusiones generales, las cuales me permitan circunscribirme en un paradigma o empezar a pensar diferente y romper con ese paradigma y tratar de formular uno que vaya orientado a la realidad. Por tanto, muy agradecido por la atención, por las actividades y espero seguirnos encontrando. Tengan un buen día.